Bienvenidos a Londres en la Edad Media. Este es el episodio 4 de la serie Oficios Medievales. Hoy exploraremos la legendaria Orden de los Caballeros Templarios. Descubriremos por qué se fundó esta orden, cómo un hombre se convertía en templario y por qué hacían votos de castidad. Hablaremos sobre su avanzado sistema financiero, que les permitió acumular riqueza y paradójicamente los llevó a su ocaso. Finalmente, exploraremos el misterio del tesoro perdido de los templarios y la leyenda del Santo Grial, una historia que ha cautivado la imaginación de generaciones. Los Caballeros Templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón, se fundaron en 1119, tras la Primera Cruzada. Originalmente, su propósito era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Su sede principal estaba en Jerusalén, en el sitio del Templo de Salomón, lo que les dio su nombre. El rey Balduino II de Jerusalén les otorgó una residencia en el Monte del Templo. Con el tiempo, la orden creció en poder y riqueza, atrayendo a miembros de la nobleza europea. En 1129, en el Concilio de Troyes, la orden recibió el respaldo oficial de la Iglesia Católica. Bernardo de Claraval, uno de los clérigos más influyentes de la época, apoyó firmemente a los templarios, contribuyendo a su crecimiento. La influencia de los templarios se extendió rápidamente por Europa, incluyendo Inglaterra. En 1128, Hugo de Payens, el primer gran maestre de los templarios, visitó Inglaterra para reclutar nuevos miembros y obtener apoyo financiero. Durante esta visita, el rey Enrique I se convirtió en un importante benefactor de la orden. Los templarios establecieron diversas encomiendas en Inglaterra, que eran propiedades rurales gestionadas por la orden. La más famosa fue la encomienda del Temple en Londres, establecida en 1160, que llegó a ser el centro principal de los templarios en Inglaterra. Ahora vamos a hablar sobre los requisitos para ser un caballero templario. Ser un caballero templario no estaba al alcance de cualquiera. Los requisitos para unirse a la orden eran estrictos y reflejaban su misión militar y religiosa. Los aspirantes debían ser miembros de la nobleza, ya que necesitaban hombres con entrenamiento militar y recursos financieros. La vida templaria estaba profundamente arraigada en la fe cristiana. Los miembros debían vivir conforme a los votos de pobreza, castidad y obediencia. Dado el papel militar de la orden, era esencial que los aspirantes tuvieran habilidades en combate. Los templarios debían estar dispuestos a dedicar su vida a la protección de los peregrinos y la defensa de los territorios cristianos en Tierra Santa. Los ritos de iniciación de los caballeros templarios eran ceremonias solemnes y secretas, diseñadas para inculcar en los nuevos miembros un profundo sentido de deber, lealtad y devoción religiosa. Ahora te voy a describir los aspectos claves de estos ritos de iniciación. El aspirante, generalmente un noble con experiencia militar, debía solicitar formalmente su ingreso a la orden. Esta solicitud incluía demostrar su devoción cristiana y su deseo de servir a Dios y a la orden. Los candidatos eran examinados sobre su fe, sus intenciones y su pasado. Este examen era realizado por los miembros de la orden, para asegurar que el aspirante cumpliera con los requisitos y valores templarios. La ceremonia de iniciación comenzaba con una reunión de los caballeros templarios en una capilla o sala capitular. El maestre o un oficial de alto rango presidía la ceremonia. El candidato era presentado ante los caballeros reunidos. Se le pedía que expresara sus intenciones y confirmara su deseo de unirse a la orden. El aspirante hacía un juramento de mantener en secreto todos los detalles de la ceremonia y los asuntos internos de la orden. También renunciaba a todas sus propiedades personales y riquezas, comprometiéndose a vivir bajo los votos de pobreza, castidad y obediencia. Ante el altar, el candidato pronunciaba los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia, comprometiéndose a seguir las reglas y regulaciones de la orden. El maestre entregaba al nuevo caballero templario una cruz, símbolo de su nueva vida y misión. Esta cruz, generalmente de tela roja, se cosía sobre su manto blanco. El nuevo templario recibía el hábito de la orden, un manto blanco con una cruz roja,
simbolizando su pureza y dedicación a la causa templaria. La ceremonia concluía con una bendición y una serie de oraciones pidiendo la protección y guía divina para el nuevo caballero en su misión. Estos ritos de iniciación no solo formalizaban la entrada del candidato a la orden, sino que también reforzaban la unidad y la disciplina dentro de los templarios. El compromiso público y solemne con los valores de la orden era fundamental para mantener la cohesión y la dedicación de sus miembros. El carácter secreto de la ceremonia de iniciación y los rituales asociados han alimentado muchas especulaciones y teorías a lo largo de los siglos. Sin embargo, el propósito principal de estos ritos era asegurar que cada nuevo miembro comprendiera y abrazara plenamente la misión y los valores de los caballeros templarios. Los ritos de iniciación de los templarios eran un reflejo de su estricta disciplina y su devoción a una vida de servicio religioso y militar, asegurando que cada nuevo caballero estuviera completamente comprometido con la orden y sus ideales. Como dijimos antes, los caballeros templarios, como parte de su compromiso con la orden, tomaban varios votos solemnes, uno de los cuales era el voto de castidad. Este voto obviamente implicaba que no podían casarse ni tener hijos. Este compromiso formaba parte de un conjunto de votos religiosos que incluían la pobreza y la obediencia, siguiendo el modelo de las órdenes monásticas de la época. La orden estaba profundamente arraigada en la fe cristiana y el voto de castidad era una expresión de su total dedicación a Dios. La vida templaria era rigurosa y demandante. Los caballeros templarios estaban constantemente involucrados en actividades militares y en la defensa de los territorios cristianos. La ausencia de lazos familiares permitía que se dedicaran por completo a su misión sin distracciones. Los templarios seguían la regla de San Benito, adaptada a su vida militar. Esta regla, común en las órdenes monásticas, exigía el celibato. Los templarios, al ser una orden militar religiosa, adoptaron esta norma para reforzar su disciplina y compromiso. Implicaciones que tenía en su vida diaria el voto de castidad. Los templarios vivían en comunidades cerradas, donde compartían todas sus posiciones y recursos. Esta vida en comunidad sin lazos familiares externos fomentaba una fuerte unidad y camaradería entre los miembros de la orden. La prohibición del matrimonio significaba que los templarios no tenían herederos directos. Esto aseguraba que las propiedades y riquezas de la orden permanecieran dentro de la comunidad templaria, fortaleciendo su cohesión y recursos colectivos. La adherencia al voto de castidad era una prueba de la disciplina y la devoción de los templarios. Mantener este voto reforzaba su imagen como una orden estricta y dedicada, comprometida con sus ideales religiosos y militares. Los templarios dedicaban varias horas al día a la oración y los servicios religiosos, reforzando su compromiso espiritual. Además de sus actividades religiosas, realizaban entrenamientos militares regulares para mantenerse preparados para el combate. También participaban en trabajos manuales y la administración de las encomiendas, asegurando que su comunidad fuera autosuficiente y eficiente. El voto de castidad, junto con los votos de pobreza y obediencia, marcaba a los templarios como una orden singularmente dedicada y disciplinada. Aunque esto les confería un gran respeto y autoridad, también contribuía a la percepción de secretismo y misticismo que los rodeaba. Esta percepción, a su vez, alimentó muchas de las leyendas y teorías conspirativas sobre la orden, tanto durante su existencia como después de su disolución. Es común escuchar que se refieran a los caballeros templarios como los monjes guerreros. Si bien no eran monjes en el sentido tradicional debido a su papel militar, vivían bajo reglas religiosas estrictas y mantenían una vida espiritual intensa. A diferencia de los monjes, los templarios eran guerreros. Su principal misión era proteger a los peregrinos en Tierra Santa y participar en las cruzadas. Recibían entrenamiento militar y participaban en batallas, algo que no era parte de la vida monástica tradicional. Mientras que los monjes podían gestionar tierras, los templarios también operaban como banqueros y administradores de grandes encomiendas, lo que les daba una influencia económica significativa. El sistema bancario templario fue uno de los logros más notables de la orden. Su red de encomiendas y castillos en Europa y Tierra Santa les permitió ofrecer servicios financieros que incluían depósitos y préstamos,
Los templarios aceptaban depósitos de dinero y ofrecían préstamos a reyes, nobles y comerciantes. Su reputación de honestidad y seguridad los convirtió en una opción confiable. Los templarios emitían letras de cambio, documentos que permitían a los viajeros depositar dinero en una encomienda templaria y retirarlo en otra, reduciendo el riesgo de robo durante el viaje. La orden facilitaba transacciones financieras entre diferentes partes de Europa y el Medio Oriente, actuando como intermediarios confiables. En varios casos, los templarios fueron responsables de la custodia y gestión de los tesoros reales, dada su probada lealtad y eficiencia. Pero si bien el sistema bancario fue uno de sus grandes logros, también fue uno de los factores que llevó a la caída de la orden. La destrucción de la orden templaria fue un proceso complejo, influenciado por factores políticos, económicos y religiosos. A comienzos del siglo XIV, la orden enfrentaba una creciente hostilidad, especialmente en Francia. Varios factores contribuyeron a su caída. Uno era la envidia y deuda real. Felipe IV de Francia estaba profundamente endeudado con los templarios y envidiaba su riqueza y poder. Esto lo llevó a buscar su destrucción. En 1307, Felipe IV ordenó la detención de los templarios en Francia bajo acusaciones de herejía, blasfemia y otros cargos graves. Muchos templarios fueron torturados para obtener confesiones. Bajo la presión de Felipe IV, el Papa Clemente V disolvió oficialmente la orden en 1312. Tras la disolución de la orden, sus propiedades y riquezas fueron confiscadas por la corona y la Iglesia. En Inglaterra, el proceso de eliminación de los templarios fue menos violento que en Francia, pero igualmente efectivo. El rey Eduardo II, siguiendo las órdenes papales, arrestó a los templarios y confiscó sus propiedades. Muchos templarios ingleses fueron juzgados, pero pocos fueron ejecutados. En su mayoría, fueron absorbidos por otras órdenes militares o se retiraron. Pero aún después de su disolución, la leyenda y el misticismo que rodeaban a los templarios siguieron cautivando a las generaciones futuras. La leyenda del tesoro perdido de los templarios es una de las historias más fascinantes y persistentes en la historia medieval. Esta leyenda ha capturado la imaginación de historiadores, arqueólogos y aficionados a lo largo de los siglos, alimentando teorías conspirativas y búsquedas incansables. Como mencionamos hace un momento, el rey Felipe IV de Francia ordenó la detención de los templarios y la confiscación de sus riquezas. Sin embargo, cuando las autoridades intentaron confiscar las riquezas de la orden, se encontraron con que gran parte del tesoro había desaparecido. Este misterioso evento dio lugar a la leyenda de que los templarios habían anticipado su arresto y trasladado sus riquezas a lugares seguros. La desaparición del tesoro templario se convirtió en uno de los enigmas más intrigantes de la historia medieval. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre el paradero del tesoro templario. Algunas dicen que se encuentra en un pequeño pueblo en el sur de Francia. Algunos creen que los templarios trasladaron su tesoro a Escocia, donde encontraron refugio tras su persecución. Y por último, otra teoría sugiere que los templarios transportaron sus riquezas a Portugal, donde la orden se reconstituyó bajo el nombre de la Orden de Cristo. El convento de Cristo en Tomar es señalado como un posible escondite. Pero la leyenda más conocida sobre los templarios es la que dice que con su acceso privilegiado a lugares sagrados en Tierra Santa habrían encontrado el Santo Grial. El Grial, en particular, ha sido objeto de innumerables leyendas y teorías. Una de las teorías conspirativas sostiene que dado que los templarios comenzaron como una orden para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, el Grial pudo haber sido escondido en algún lugar de Jerusalén o sus alrededores, posiblemente en túneles o cámaras subterráneas cercanas al Templo de Salomón. La asociación del Grial con los templarios ha sido popularizada en la literatura y el cine, como en el Código da Vinci de Dan Brown. Aunque la leyenda del tesoro perdido de los templarios es fascinante, la evidencia histórica concreta es escasa. Muchos historiadores creen que gran parte del tesoro templario fue efectivamente confiscado por las autoridades reales y papales.
La leyenda del tesoro templario ha tenido un impacto significativo en la cultura popular. La imagen del caballero templario como guardián de secretos antiguos y tesoros ocultos sigue siendo definitivamente una figura romántica y mítica. Así terminamos este breve resumen por la vida de los templarios. Muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos en el próximo episodio.